ustedes me pueda dar su opinión sobre qué consideran que es un pie diabético. Lo llamo por lista. A ver, Carla Rojas. ¿Qué opinas que es un pie diabético? No hay respuestas equivocadas. Si no sabes, no sabes. Normal, no hay ningún problema. Tiene alguna alteración motora, sensitiva también, y pues que desencadena con úlceras y luego ya progresa y genera gangrena hasta una amputación. Correcto, está muy bien esa definición. Primero que nada, las enfermedades del pie son una complicación bastante frecuente del pie diabético. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? Y es una enfermedad que incluye una amplia gama de complicaciones y partes. Por un lado tenemos que una neuropatía cualquier enfermedad que afecta al pie diabético ya se podría considerar como un pie diabético. Entonces tenemos la neuropatía periférica, la enfermedad arterial periférica y también a nivel de miembros inferiores, las infecciones, la úlcera, la artropatía de Charcot, la gangrena y la amputación. Sin embargo, acá en el hospital y en la mayoría de los hospitales del Perú utilizamos el término de pie diabético como aquella herida o lesión que aparece en el pie de un paciente que tiene diabetes mellitus. Sin embargo, vemos que tiene una amplia gama de partes. Siguiente, por favor. Entonces es una complicación bastante común. Se estima que hasta un 20% de todo paciente hospitalizado con diabetes tiene pie diabético. Es bastante compleja porque involucra un equipo multidisciplinario. Generalmente es visto por un médico internista, un médico endocrinólogo, un cirujano cardiovascular, un traumatólogo. Hay personales de salud como podólogos y nutricionistas que también estarían involucrados en el tratamiento y manejo del pie diabético. Y es una enfermedad costosa, porque se ha visto que la mayoría de pacientes que tienen una herida en el pie diabético pueden estar inclusive hasta 3 a 4 meses hospitalizados. Y un día de hospitalización conlleva bastantes gastos, no solamente el tratamiento antibiótico, el gasto en personal humano, sino también los gastos en curaciones y material de curación, y los procedimientos que se puede hacer para salvar este pie. Es una complicación temida, debilitante e incapacitante, porque hoy en día el pie diabético es la principal causa de amputación no traumática a nivel mundial. Y es el resultado adverso tardío de la diabetes que más se puede prevenir. Y esta parte de la definición es la más importante. Es una complicación que es prevenible, porque si yo ya tengo un paciente que tiene algún factor de riesgo para presentar una herida del pie, puedo trabajar en ese paciente, educarlo, enseñarle cómo cortarse las uñas, enseñarle qué calzado poder utilizar para evitar que presente alguna herida. Siguiente, por favor. Dale, siguiente, por favor. Bueno, se estimó que en el año 2021 habían 540 millones de personas viviendo con diabetes, y para el año 2030 se estima que sean 640 millones, y para el año 2045 se estiman que sean alrededor de 800 millones de personas viviendo con diabetes. Entonces el pie diabético afecta a 3 a 4% de la población diabética. Entonces más o menos hay 54 millones de pacientes que están afectados por alguna herida en el pie. 15% de todos estos diabéticos van a desarrollar una úlcera en cualquier momento de su vida. Y como les comentaba, el pie diabético es la principal causa de amputación no traumática, y se ha visto que un paciente que ha sido amputado, aproximadamente un 50% puede fallecer durante los 5 primeros años después de la amputación. Y en Perú se estima que casi el 20% de los pacientes diabéticos hospitalizados presentan una hospitalización por pie diabético. Siguiente. Entonces, hoy en día en nuestro país el pie diabético es un problema de salud pública. Número uno, porque es la principal causa de hospitalizaciones por procesos infecciosos. Es la segunda complicación más frecuente de internamiento. La mayoría de veces este pie diabético está asociado a tiempos de enfermedades prolongados con la diabetes, un inadecuado control metabólico y presencia de comorbilidades como enfermedad renal crónica terminal en hemodiálisis o retinopatía diabética. Entonces, se ha visto que todo paciente que tiene una herida en el pie incrementa en 17 a 20 días más las hospitalizaciones por otras causas.
y muchos pacientes pueden llegar a estar hospitalizados incluso hasta 3 meses. Si algunos de ustedes ya están rotando en medicina interna, habrán visto que en hospitalización hay bastantes casos de pie diabéticos y que muchos de ellos van en su día 20, 30, 35. Entonces, al ser la principal causa de amputación, pues eso genera, y de curaciones y todo lo que conlleva eso, genera un gasto aproximado de 74.5 millones de dólares por año en la curación de los pacientes con estas heridas de pie. Siguiente. Entonces, el pie diabético tiene dos importantes componentes, como podrán apreciarlo. Tenemos el componente neuropático y el componente angiopático. ¿Qué entienden por componente neuropático? A ver, Daira Galvez. Que tenga que ver todo con la parte, por ejemplo, del sistema nervioso o la parte neurológica, como ahí se puede ver en la imagen que dice motora, sensorial, autonómica, todo que tenga que ver con, por ejemplo, los nervios. Por ejemplo, ahí dice motora. ¿Qué crees que se refiere a eso? La movilidad que puede tener el pie. Por ejemplo, Correcto. en este caso supongo que la movilidad va a estar disminuida o posiblemente de donde sea la úlcera. Por ejemplo, se agarra el dedo, se opere. Correcto, estamos bien. Miren, la neuropatía puede ser de 3 tipos. Hay neuropatía motora, sensorial y neuropatía autonómica. La neuropatía motora generalmente es el movimiento del pie. El pie diabético tiene limitación. El paciente que tiene una neuropatía tiene limitaciones en sus movimientos. Hay atrofia de músculos también. Y eso hace que el pie tome una formación viciosa, que haya pérdida de la limitación de las articulaciones, que haya una desviación de la postura adecuada del pie. Hay una disminución de sensibilidad, sobre todo de la sensibilidad propioceptiva. ¿Qué es la propiocepción? A ver, Doris Guzmán. La sensación del miembro que uno tiene. Claro, es la sensación de posición del miembro inferior. Y en este caso, el paciente diabético tiene una disminución de esta sensibilidad propioceptiva y vibratoria. Por lo tanto, eso conlleva a que no sienta y por lo tanto pueda presentar una herida. Y a nivel autonómico, básicamente recordar que los nervios inervan también la parte de las glándulas sudoríparas, lo que ocasionaría una disminución de sudor y por ende habría una cerosis en los pies, o sea, una resequedad. Al haber resequedad hay posibilidad de que haya un aumento de formación de grietas y por esas grietas se iniciaría la infección y las heridas consiguientes. Ahora, recordar que las pequeñas arterias también tienen una inervación. Entonces, al haber esta neuropatía autonómica, también habría una disfunción microvascular. Y por otro lado está el componente angiopático, que se refiere a la circulación grande, a la que es llevada por el tibial posterior y por la arteria pedia hacia el pie. Entonces, ahí puede haber una obstrucción, lo que lleva a una isquemia, y la isquemia gangrena, y la gangrena hacia una amputación. Entonces, en cuanto a lo que es la parte neuropática, vamos a ver que al sentir menos el pie, al tomar una posición viciosa, al tener la pérdida de sudoración, vamos a ver que el pie empieza a presentar deformidades, empieza a presentar presión y fricción. Entonces se forman los hiperkeratosis o callos que conocemos. Entonces esas hiperkeratosis, al estar rozando de manera constante porque el diabético no lo siente, empiezan a sangrar. Entonces son callos sanguinolentos que con el tiempo se transforman en úlceras. Obviamente, junto con la formación de esos callos, se requiere que haya una lesión traumática, que muchas veces es, pues, acá es bastante frecuente ver pacientes que estuvieron caminando descalzos y se les metió una tachuela, o pacientes que se les ingresó una piedrita en el zapato y eso produjo la herida, o pacientes que usan zapatos que les presionan bastante el pie y eso también genera la herida. Entonces todas estas características, tanto las deformidades como las hiperkeratosis, las fisuras de la piel y la isquemia, al final van a llevar a la formación de una úlcera del pie que, dependiendo de su estado de gravedad, va a llevar finalmente hacia la amputación, que es el resultado que queremos prevenir. Siguiente, por favor. Entonces, en todo paciente diabético hay factores de riesgo. ¿Retrocede? ¿Cuáles son los factores de riesgo para desarrollar un pie diabético? A ver. Mujica Gutiérrez. ¿Qué consideras que debe tener, habiendo hablado lo anterior, que debe tener un paciente diabético para desarrollar una herida en el pie?
medicina que da neuropatía periférica, enfermedad cardiovascular, gangrena, úlceras. Ya, la gangrena úlcera ya es la consecuencia, no es un factor de riesgo. La neuropatía y la enfermedad arterial periférica sí son factores de riesgo, pero ¿qué más? La infección también es una consecuencia, porque generalmente es una herida que se infecta. El mal cuidado. Mal control metabólico. Mal control metabólico, perfecto. El mal cuidado, el usar un zapato muy apretado, el cortarse las uñas de manera inadecuada también pueden llevar, son factores de riesgo. ¿Qué más? Hay algo que forman los pies diabéticos, que hace un rato lo he mencionado, que está en los dibujos. La presencia de callos, deformidades y la cerosis que va a llevar a las fisuras de piel, ¿correcto? Entonces, siguiente, por favor. Entonces, ahí lo vemos. Factores de riesgo de ulceración: neuropatía periférica, vasculopatía periférica, deformidades de pie, aumento de volumen del pie, antecedentes de úlceras y otras complicaciones. Por ejemplo, un paciente que tiene retinopatía diabética, que ya tiene una ceguera, no va a poder verse sus pies y no va a saber que tiene una herida. Un paciente que tiene una enfermedad renal crónica que ya dializa, se ha visto que ellos tienen mayor factor de riesgo para desarrollar úlceras en pie, por la alteración en la cicatrización, por la alteración en los factores de coagulación que tienen estos pacientes con nefropatía. Entonces, si yo tengo un paciente que no tiene estos factores de riesgo, tranquilo, simplemente doy consejería, que use un calzado cómodo, que vaya al podólogo al menos una vez al año, y a este paciente lo debería revisar una vez al año el pie para ver que no haya lesiones. Mientras que si tengo un paciente que tiene todos estos factores de riesgo, el control debería ser más seguido, ahí sí se debería usar un calzado especial, y sobre todo notarán que siempre es parte importante del manejo la educación. Y la revisión sería mucho más frecuente, desde los 3 meses hasta los 6 meses, dependiendo de ciertos factores que vamos a mencionar posteriormente. Siguiente. Entonces, el grupo de trabajo internacional para el pie diabético, que es de donde ha salido la mayoría de esta exposición, en el año 2023 actualizó su guía. Su guía establece una clasificación de riesgo para todo paciente diabético, riesgo para hacer obviamente una herida. Entonces se estableció que había desde el riesgo 0, 1, 2 y 3, que es lo mismo decir riesgo muy bajo, bajo, moderado y riesgo alto de hacer una úlcera. Entonces se vio que en aquellos pacientes que no tenían pérdida de la sensibilidad protectiva y no tenían signos de enfermedad arterial periférica, se podía hacer un control del pie una vez por año. Mientras que se les catalogó con riesgo bajo a los que tenían pérdida de la sensibilidad protectiva o enfermedad arterial periférica, y se debería hacer el control de 6 a 12 meses. En el caso de los moderados, son pacientes que ya tienen las dos cosas: pérdida de la sensibilidad protectora y una enfermedad arterial periférica. En ese caso de pacientes se debería hacer el control cada 3 a 6 meses. También puede ser por separado, que tengan pérdida de sensibilidad asociada a deformidad o enfermedad arterial periférica asociada a deformidad. Entonces, para que vean la importancia de que es revisar el pie en busca de estas deformidades precisamente. Y riesgo alto puede ser cualquier paciente que tenga la pérdida de la sensibilidad protectora, la enfermedad arterial periférica, más un antecedente de úlcera en el pie, una amputación de miembros inferiores anterior, ya sea menor, que puede ser ortejos, o mayor, que puede ser una amputación supracondilia, por ejemplo, y en los pacientes con enfermedad renal en fase terminal, porque son este tipo de pacientes con esta complicación los que tienen mayor riesgo de úlcera. Entonces ahí el control se debería hacer mensual hasta cada 3 meses. Siguiente. Entonces, en el diagnóstico volvemos a lo mismo. Lo más importante para diagnosticar el pie o alguna afección del pie en el paciente que tiene diabetes es la exploración física. Y en la exploración física siempre tengo que buscar presencia de deformidades, ver cómo está la sensibilidad y verificar cómo está la circulación mediante la palpación de pulsos. En cuanto a la evaluación de pulsos, ¿qué pulsos busco en el pie, en el miembro inferior? Pedio. Ya. Aparte del pedio, ¿solo el pedio? Ya, tibial posterior. Esos son los dos pulsos principales que busco en el pie. Sin embargo, hay pacientes que presentan obstrucciones más arreivias, a nivel popliteo o incluso femoral. Entonces también es bueno revisar esos pulsos. ¿Correcto? A nivel de la sensibilidad, ¿cómo evalúo la sensibilidad de un paciente con diabetes? Fiorella Yauki.
Babinski es un reflejo anómalo, generalmente es por motoneuronas. Perfecto, con el monofilamento. ¿Y alguno sabe cómo es la técnica del monofilamento, cómo se utiliza? ¿De las plumas? ¿La pluma? Claro, el término más adecuado es el monofilamento, como lo dice la alumna. Se pueden usar otros materiales, incluso se puede usar hasta el pulpejo del dedo, pero lo más adecuado siempre es el monofilamento, ¿correcto? Y ¿cómo es lo que dice acá? Monofilamento de 10 gramos y el diapasón de 128 hercios. Se pueden realizar otros estudios de circulación. Si bien es cierto la palpación de pulsos nos ayuda, a veces es necesario hacer un Doppler arterial o incluso una arteriografía en aquellos pacientes donde se sospeche que hay una enfermedad arterial periférica. ¿Y cuándo sospecho eso? Cuando tengo un paciente que tiene necrosis, gangrena. Y también en pacientes que tengan infección debería tomar una muestra y hacer un cultivo, porque debido a ese cultivo voy a ver cuál es el mejor antibiótico para este tipo de paciente. Y en el caso de que sospeche que hay infección de hueso, debería hacer una radiografía, lo mínimo indispensable, y si estoy en un hospital debería hacer una resonancia magnética, que es un estudio, el estudio más sensible y específico para ver osteomielitis es la resonancia magnética, con contraste del pie. Entonces, sigue por favor. Entonces, como les comentaba hace un rato, es necesario buscar deformidades. ¿Y cuáles son las deformidades que yo voy a encontrar en un paciente diabético? Como ven, las partes pintadas son las áreas en donde más se puede ulcerar el pie diabético, el pie del paciente con diabetes. Entonces vemos que primero que nada hay una formación, primero los dedos en garra, y esos dedos en garra hacen que sea más factible presentar úlceras a este nivel y a este nivel, que son las cabezas de los dedos. También hay una deformidad a nivel de la metacarpofalángica, con un aumento de volumen, y a nivel de talones. Conforme más años de diabetes tenga el paciente y tenga diabetes con neuropatía, vamos a ver que hay una pérdida del arco plantar y se empieza a formar lo que se llama artropatía de Charcot. Entonces este arco plantar, al estar en constante peso en constante fricción con el suelo, va a hacer que se genere úlceras a ese nivel también. Al usar, podemos decir que el pie de un paciente diabético es como una plastilina, es bastante moldeable. Si yo uso un calzado bastante apretado, lo que voy a conseguir es que los dedos del paciente se acabalguen. Entonces por eso siempre se debe recomendar usar calzados con punta ancha y no con punta fina. Y como les decía, al formarse los dedos de garra y haber el aumento de las metacarpofalángicas, empieza estas zonas a ulcerarse más. Entonces esas son las deformidades que yo debería estar buscando en un paciente que tiene diabetes. Siguiente, por favor. Entonces vamos a la palpación de pulsos. Se realiza con 2 dedos, como ya saben. Tenemos por un lado el pulso pedio y por el otro lado el pulso tibial posterior. El pedio se ubica en la corredera que se forma entre el primer y segundo ortejo. Y el pulso tibial posterior se encuentra ubicado atrás del maliolo. Siguiente, por favor. Y estas son las pruebas que deberíamos hacer a todo paciente diabético. Por un lado el monofilamento para evaluar esa sensibilidad propioceptiva, por otro lado el diapasón para evaluar la sensibilidad vibratoria, y por otro lado los reflejos, sobre todo el reflejo tibiano. Normalmente en un paciente que tiene diabetes mellitus el reflejo tibiano se ve disminuido. Siguiente. Entonces estábamos hablando de hace un rato cómo se usa el monofilamento. Entonces existen todo lo que está pintado son los puntos en donde debería aplicar el monofilamento. El monofilamento se acerca y el objetivo es hacer que se doble donde estoy tomando el contacto. Si el paciente no siente en alguno de estos puntos, se indica que ya hay una alteración de la sensibilidad propioceptiva y por lo tanto una neuropatía. Normalmente estos puntos pintados de naranja son los 3 puntos en donde están la mayoría del 90% de las alteraciones. Son en esos 3 puntos donde el paciente no siente usualmente. Normalmente cuando yo toco una de estas áreas, esto se hace con el paciente con ojos cerrados, toco una de estas áreas, le digo al paciente si siente, luego hago la mueca de que le voy a volver a tocar, pero no toco, porque hay que engañarlo al paciente, porque si no pueden viciar, pueden ocultar la información.
Siguiente, por favor. Entonces, esta es la prueba táctil de Ipswich. En lugares donde no tenemos monofilamento, se puede hacer, como les decía, con la punta del dedo índice. Simplemente consiste en tocar la punta del primero, del tercero y del quinto ortejo. Si dos de estas puntas no siente el paciente, ya se considera que hay algún grado de neuropatía y un mayor riesgo de ulceración. Entonces, cuando yo comparo este test de Ipswich con el test del monofilamento, llega a tener un 76% de sensibilidad y un 90% de especificidad, que si bien no es lo ideal, nos ayuda bastante, sobre todo en pacientes hospitalizados. E igual, se le engaña al paciente, se le toca un dedo, luego se hace la finta de que se le va a volver a tocar el dedo y no se le toca al final y así. Entonces, repito, con 2 de esos 6 puntos ya se considera que es neuropatía. Siguiente. Entonces, hacemos la prueba del diapasón para evaluar la sensibilidad vibratoria. Entonces, esta prueba se hace usualmente, chacamos el diapasón, lo agitamos, le ponemos primero el diapasón en la frente o en la muñeca del paciente para que el paciente sienta lo que tiene que sentir en el pie. Luego volvemos a agitarlo y se le coloca aquí, en la parte del dedo gordo, en la cara dorsal. Entonces, acá si el paciente no, igualito, se le miente, se le toca una, luego hay otra que no se la agita y se le toca, para que el paciente perciba las vibraciones. Si no percibe vibraciones de 2, de 3 aplicaciones, ya se considera anómalo. Y también se le pregunta, señor, ¿hasta cuándo siente la vibración? Si el señor siente menos de 4 segundos, también indica que hay un mayor riesgo de que se ulcere. Siguiente. ¿Han escuchado alguna vez del índice tobillo-brazo? El índice tobillo-brazo es un método de fácil realización que sirve sobre todo para evaluar presencia de enfermedad arterial periférica. Entonces, para hacer un índice tobillo-brazo se necesita un Doppler, que es el aparato más costoso que podríamos decir para este procedimiento. Se considera un esfingomanómetro y el gel. Siguiente. Entonces, este índice tobillo-brazo se hace en un paciente que está acostado. Se tiene que medir tanto la presión de los miembros superiores, sobre todo la sistólica, y también la presión sistólica de los 2 miembros inferiores. Cuando es la presión sistólica de los miembros inferiores, tengo que evaluar las dos, tanto la presión sistólica de la tibial posterior como la presión sistólica de la pedia, ¿correcto? Entonces luego se hace la división de la presión arterial sistólica del tobillo con la presión arterial sistólica del brazo, y si salen por encima de 0.9 se considera normal, y debajo de 0.9 ya se considera algún grado de obstrucción, y si sale por debajo de 0.4 ya se considera una obstrucción severa, y es un paciente que tiene que ser consultado por cardiovascular porque probablemente haya que hacer un procedimiento de angioplastía para tratar de salvar ese pie. Siguiente. Entonces, este es un ejemplo. Tenemos por un lado el brazo derecho, por otro lado el brazo izquierdo. La presión sistólica en el brazo derecho me está saliendo en 120 y la presión sistólica del brazo izquierdo me sale 115. Como ven en la fórmula, se considera la presión sistólica más alta entre ambos brazos. O sea, usaría la de 120. Luego mido la presión sistólica tanto de la tibial posterior como de la pedia y vamos a obtener estos valores. En este caso tiene 80, 65 y 110, 90. Entonces, en este caso tomo la presión arterial sistólica más alta. En este caso es la de 80 y en este caso es la de 110. Entonces voy a dividir 80 entre 120, me sale 0,66, y 110 entre 120 me sale 0,91. Entonces tengo dos valores. Entonces considero el valor más bajo. Entonces me sale un índice de tobillo-brazo de 0,66, que eso sería una obstrucción moderada, que igual tendría que ser evaluado por cardiovascular porque sería probablemente hacerle un procedimiento de angioplastía. ¿Tienen alguna duda sobre este procedimiento? Los rangos, dice 0.66 moderado, pero ¿cuándo no lo considero mayor? Sube una, por favor. Como les decía, de 0.9 para arriba es normal, por debajo de 0.9 es anormal. Entonces de 0.7 a 9 es leve, de 0.4 a 7 es moderado y por debajo de 0.4 es severo. Entonces podemos diferenciar la úlcera de pie diabético de acuerdo a su etiología.
Como ya hemos visto, hay tres etiologías: neuropática, isquémica o neuroisquémica, que es lo más frecuente. La neuropática se ve en 35% de los pacientes que tienen heridas en el pie, la isquémica se ve en el 15% y la neuroisquémica se ve en el 50% de los pacientes que tienen heridas en el pie. En la neuropática hay una pérdida sensorial, por lo tanto las lesiones se van a formar en aquellas zonas donde haya hiperkeratosis o callos. Por eso es que dice con callo y a menudo callo grueso. Mientras que las isquémicas van a ser manifestadas con necrosis o gangrena. ¿Correcto? En la neuropática, como el problema no es circulatorio, va a ver que es una herida con bordes o con un fondo rosado, expresando que tiene circulación. Hay tejido de granulación también. Mientras que en una úlcera isquémica va a ser, al no haber circulación, va a ser una herida con un fondo pálido. No va a haber granulación, va a haber descamación alrededor. En la neuropática va a haber un pulso adecuado, incluso hasta saltón, mientras que en la isquémica el pie va a estar frío, con un pulso disminuido, con un llene capilar mayor a 2 segundos. Generalmente en la neuropática se caracteriza por tener piel seca, fisura, y generalmente en la isquémica son pacientes que están con la herida y no se cura la herida, no se cura, y no va a curar porque no tienen circulación. Por eso les decía, las isquémicas necesariamente necesitan un proceso de revascularización para mejorar el flujo sanguíneo. La neuropática va a estar en aquellas zonas de roce como el talón, la cabeza de los metatarsianos que les comentaba hace un rato, mientras que la isquémica sobre todo está en dedos del pie o entre los dedos. Siguiente. Entonces, ya sé que no se ve bien, pero esta úlcera sería ¿de qué tipo? Isquémica. ¿Por qué es isquémica? La necrosis. Perfecto. ¿Qué más ven aparte de la necrosis? Descamación. Ya, perfecto, hay una descamación. ¿Qué más ven? La localización también. El color. ¿No lo ven que está más rojo? Y no les dije que esto debía ser más pálido. Entonces esta es una combinación, es neuroisquémico. ¿Correcto? Porque si se dan cuenta, la alteración está no solamente en el ortejo, sino también está llegando a la cabeza de los metatarsianos. Y junto con la descamación hay una hiperkeratosis. No sé que no se ve bien la imagen, pero hay una hiperkeratosis circundante leve también. Mientras que esta es una úlcera ¿de qué tipo? Neuropática. ¿Por qué es neuropática? Está en un lugar de apoyo, correcto. Es rosadito y hay un tejido de hiperkeratosis circundante, un callo grande, ¿no es cierto? Entonces por eso eso sí es netamente neuropática. Siguiente. Entonces, el primer paso para tratar un pie diabético es evaluar y clasificar la úlcera, ¿correcto? Y por eso es que actualmente existen 28 clasificaciones de pie diabético. De esas 28 clasificaciones, 6 son las más importantes. Pero de esas 6, muchas de ellas no son aplicables en nuestro país porque requieren instrumentos que no tenemos. Entonces, por eso es que en nuestro país usamos otro tipo de clasificaciones más simples, que las vamos a ver posteriormente. Toda buena clasificación debería considerar 3 aspectos. En un lugar, la presencia de la herida, tanto la profundidad como la extensión de esa herida. Por otro lado, la presencia de isquemia. Y por otro lado, la presencia de infección de pie. Entonces van a notar que la mayoría de estas clasificaciones todas manejan lo mismo prácticamente, a excepción de una que otra. ¿Y para qué nos sirve hacer estas clasificaciones de pie diabético? ¿Qué es lo que buscamos? ¿Cuál es la utilidad? Medalit Gutiérrez. A ver, Medalit, ¿por qué crees que son útiles hacer estas clasificaciones? Ya. Y cuando sabes la gravedad, ¿qué consigues? El tratamiento adecuado. Perfecto. Por un lado buscamos ver la gravedad, la severidad de este pie diabético y por otro lado cuál es el manejo más adecuado para eso. Se supone que mientras más profunda sea una herida, más isquemia haya y hay una infección más grave, vamos a considerar que esta herida probablemente va a terminar en una amputación. Mientras que si tenemos una herida que es
poco profunda, no hay isquemia, no está infectada, probablemente esa herida simplemente va a curar con curaciones diarias. Siguiente. Entonces esta es la clasificación de Mellit-Wagner. Fue creada en primera instancia por Mellit y luego fue modificada por Wagner. Es la clasificación más simple que existe, la primera, la más antigua, y es la que muchos hospitales todavía utilizamos por la simplicidad de su manejo. En esta clasificación lo único que establece es la profundidad y la extensión de la herida, pero no toma en cuenta ni la isquemia ni toma en cuenta la infección. Por eso es que es una clasificación que no tiene mucha utilidad en cuanto a tratamiento y manejo. Entonces, en esta clasificación sí es algo importante que tomamos en cuenta el grado 0, que es un pie en riesgo. Pie en riesgo, que ya hemos visto que es un pie con deformidades, con callosidades, con neuropatía, con alguno que otro signo de enfermedad arterial periférica. ¿Correcto? Grado 1 es una lesión superficial, que solamente es destrucción de la piel. En el grado 2 es una úlcera un poco más profunda, que ya destruye piel, destruye grasa. En el grado 3 es una úlcera mucho más profunda, aquí ya determinamos que la infección ha llegado hasta hueso, por eso se dice que todo Wagner 3 se acompaña de una osteomielitis. En el grado 4 es una gangrena que generalmente se limita solamente a ortejos o parte del pie, mientras que en el grado 5 ya es una gangrena total de todo el... total. ¿Correcto? Entonces, como les decía, esta clasificación es muy útil porque uno lo mira en la emergencia y establece el grado, pero no nos sirve para ver cuál es el mejor manejo ni el mejor tratamiento. Siguiente. Y es por eso que acá en el hospital usamos bastante esta clasificación, que es la clasificación de la Universidad de Texas. En esta clasificación no solamente vamos a ver lo que es la profundidad de las heridas, sino también ya estamos viendo si hay infección, si hay isquemia o si hay infección e isquemia. Por eso es que se puede decir que es el siguiente test que reemplazó a lo que es Wagner, la siguiente clasificación que reemplazó a lo que es Wagner. En esta también vemos un grado 0, que son generalmente lesiones preulcerosas o que están reepitilizando. Un grado 1 que es una herida superficial, como les comentaba, o sea, solamente afecta piel y grasa. Grado 3 que es una herida que ya llega hacia músculo, por eso acá ven que se nota ya el tendón. Y grado 4 que no se ve bien, pero acá hay un hueco, o sea, sobre la herida acá hay un hueco. Si ustedes a ese hueco le meten una pinza o le meten un estilete, van a ver que se toca hueso. Entonces eso es una herida profunda que penetra hueso o articulación. Entonces el simple hecho de ya tocar el hueso con la pinza, ese paciente ya tiene osteomielitis, sin necesidad de hacer una radiografía o una resonancia. Entonces estadio B se define cuando estas heridas están infectadas. Estadio C cuando estas heridas están isquémicas. Y estadio D cuando están las dos. Hay tanto infección como isquemia. ¿Hasta aquí tienen alguna duda sobre esto? Ya. Siguiente, por favor. Ya. En el año 2023, el Grupo de Trabajo Internacional para Pie Diabético definió que habían otras dos clasificaciones que eran mucho mejores que las anteriores y que se debería utilizar. Sin embargo, todavía no son mundialmente aplicables. Por un lado tenemos el sistema SIMBAT, que como notarán, por un lado tiene en cuenta la presencia de isquemia, como les comentaba, tiene en cuenta la presencia de una infección bacteriana, tiene en cuenta la profundidad, como las otras clasificaciones, pero acá también le dan importancia a la parte de la neuropatía, al área de la úlcera y a la localización, si está en antepié, en mediopié o retropié. Entonces se supone que las heridas en mediopié o retropié son más severas que las heridas en antepié. Entonces esta clasificación suma de 0 hasta 6 puntos. Si el paciente tiene 3 o más puntos, se asocia a un aumento en el tiempo de curación y a una eventual falla en la curación y realización de algún procedimiento quirúrgico. ¿Correcto? Entonces, si bien es cierto esta clasificación es simple, no es actualmente usada, a lo menos acá en el Perú. Siguiente. Y esta es la clasificación Wi-Fi, que es la clasificación de elección para los cirujanos cardiovasculares. En esta clasificación de Wi-Fi toma en cuenta también 3 grados, desde el 0 hasta 4 grados, del 0 hasta el 3. Por un lado ven la úlcera y la gangrena. Siempre hay una clasificación que ve el pie en riesgo. Y después las otras clasificaciones son úlcera superficial, úlcera profunda de músculos y úlcera profunda que llega a hueso. ¿Correcto?
y la gangrena que aparece a partir del Wi-Fi 2 y Wi-Fi 3. Entonces acá considera también la isquemia y considera la infección, como las anteriores clasificaciones. Solamente que en esta clasificación, para ver isquemia, en SIMBAD, por ejemplo, para ver isquemia lo que veían solamente es disminución de pulsos o pérdida de pulso. En cambio, sí, como decía, flujo sanguíneo intacto, al menos un pulso. Está saboteando, creo. Flujo sanguíneo intacto del pie, al menos un pulso palpable. ¿Correcto? O sea, eso es algo que se puede evaluar clínicamente, ¿no? Siguiente. Mientras que acá te pide exámenes. Por un lado te pide el índice de tobillo-brazo, que como les digo, no en todo lugar contamos con el Doppler. Te pide una presión de oxígeno transcutánea a nivel del pie, que se hace con un aparato que tampoco hay en los hospitales usualmente. Y se hace también la presión sistólica del tobillo. ¿Correcto? Entonces, debido a que usa otras tecnologías, no es muy aplicable en nuestro medio. Por eso es que ustedes deben quedarse más que nada con Wagner y Texas. Esta clasificación, este sistema, es más que nada para ver netamente infección. ITSA significa Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas. Entonces, en esta clasificación consideramos que las heridas pueden estar sin infección, pueden ser leves, moderadas o graves. Entonces, la herida carente de purulencia o de cualquier manifestación de inflamación es pues una herida sin infección y sería un PEDIS 1. Mientras que si yo tengo presencia de 2 o más manifestaciones de inflamación, como purulencia, eritema, sensibilidad, calor, induración, o sea, todos los signos de una celulitis, pero que sea menos de 2 centímetros de la úlcera, considero que es una infección leve. Una moderada es cuando esa celulitis es más extensa o ya sospecho que hay un compromiso de hueso o gangrenas, y la celulitis se extiende más de 2 centímetros de la úlcera. Entonces sería una infección grado moderada o un PEDIS 3. Mientras que la PEDIS 4 o infección grave se generaría por lo siguiente, porque es un paciente que aparte de tener la herida, tiene todos los síntomas de un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. ¿Y cuáles son los síntomas de SIRS? Carmiña, almendra carmiña. ¿Cuáles son los síntomas de SIRS, de respuesta inflamatoria sistémica? Al menos uno. Está ahí también. Hipotensión es uno, ¿correcto? Otro síntoma del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Fiebre. Fiebre. Aparte de la fiebre, la hipotensión, ¿qué más? Taquicardia, ¿qué más? Taquimia, eso es lo clínico. Ahora lo laboratorial. Un lactato alto. Leucocitosis, ¿más de cuánto? Y menos de cuánto, porque también hay no solamente leucocitosis, sino también leucopenia. 4000, correcto. O los abastonados, ¿cuánto? Más del 10% de abastonados también indica un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. ¿Correcto? La acidemia y el exceso de lactato también indican síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Siguiente, por favor. Entonces, ¿por qué es importante la clasificación de las infecciones del ITSA o del PEDIS? Es importante porque esas clasificaciones nos van a ayudar a definir qué tipo de antibiótico vamos a utilizar. Si vamos a usarlo antibiótico oral y mi paciente manejarlo en casa, o voy a tener que hospitalizar a mi paciente y manejarlo con antibióticos parenterales. Entonces, como les decía, en este caso, sé que no se ve bien, pero acá hay una úlcera. Como ven, hay una pequeña inflamación, enrojecimiento, eritema, signos de celulitis, pero que están menos de 2 centímetros de la lesión. Mientras acá veo la lesión y veo que el eritema llega hasta acá. O sea, está más de allá de 2 centímetros. Por esto lo considero como una infección moderada, y estas infecciones pueden estar con agentes orales o parenterales. ¿Y de qué va a depender que sea oral o parenteral? De la profundidad de la herida. Mientras más profunda, obviamente al paciente lo tengo que tener hospitalizado. Y si el paciente tiene signos de respuesta inflamatoria sistémica, de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, debería usar de frente antibióticos parenterales endovenosos. Por eso es importante esta clasificación. Y esta también la aplicamos en el hospital y en casi todos los hospitales. Siguiente, por favor. Entonces,
neuroartropatía de Charcot es una afección del paciente diabético en lo cual se ven afectadas las articulaciones del pie secundaria a una neuropatía diabética severa. Entonces, al haber una afectación de las articulaciones, también hay un aumento de riesgo de fracturas y microfracturas, lo que hace que el pie se remodele totalmente. Entonces, generalmente van a ver que es un pie enrojecido, porque al ser neuropático tiene más circulación de lo normal. Es un pie que empieza a ver ya deformaciones con pérdida de la cavidad plantar, los deditos en garra, y es un pie que empieza a ver una localización de edema a nivel del dorso del pie y a nivel de la zona retromalleolar. Y siempre, como les comentaba, rojizo. Siguiente. Entonces, es lo mismo, solamente que acá lo vemos en radiografía. Como vemos, el metatarsiano está más achicado en comparación a los otros metatarsianos. Hay una disminución de la separación normal entre el metatarsiano del primer ortejo y del segundo ortejo. Hay presencia de edema. Sé que no se ve bien, pero acá hay una serie de consolidaciones porque hubieron microfracturas. Y también se pierde la articulación, la presencia de las articulaciones, el límite entre las articulaciones normales. Entonces esta es una complicación bastante severa después de un pie diabético con una neuropatía. Muchos de estos pacientes el tratamiento es quirúrgico o con prótesis, en el caso que no los quieran operar. Lamentablemente estas neuropatías de Charcot cuando se operan tienden a ir mal, generan heridas, úlceras, no se recuperan bien, por eso es que muchos traumatólogos ya no las quieren ni operar ni tocar. Entonces es un grupo de pacientes que quedan discapacitados prácticamente, porque el pie se deforma tanto que no pueden caminar, y cuando caminan, como la planta choca constantemente con el piso, se tiende a generar una úlcera ahí. Entonces esto es lo peor que te puede dar, y el pie se deforma totalmente, no te entra ningún zapato. Entonces, en cuanto al tratamiento, como les comentaba, el tratamiento de este tipo de enfermedades es con manejo multidisciplinario. No solamente está involucrado el endocrinólogo, el médico general, el médico internista, está involucrada la enfermera que cura, está involucrada el nutricionista que le da una mejor dieta y aminoácidos y una dieta hiperproteica al paciente, está involucrado el cirujano cardiovascular para hacer procedimientos de revascularización, para tratar de mejorar la circulación. Entonces, requiere siempre un enfoque multidisciplinario. Primero que nada, el control metabólico. Siempre voy a buscar que mi hemoglobina glicosilada esté debajo de 7. Sin embargo, también hay que tomar en cuenta que este valor de hemoglobina glicosilada, si bien es cierto es 7, no es así absoluto. En la práctica no es así de absoluto. Mientras que yo tengo un paciente con más años de diabetes, como en el caso de un pie diabético, que tenga complicaciones como enfermedad renal crónica, neuropatía diabética, retinopatía diabética, mi glicosilada no voy a buscar que esté en 7. En ese paciente busco que mi glicosilada esté por debajo de 8. Y si es adulto mayor, igual, entre 7 y 8 debería tratar de mantener mi glicosilada. Entonces no es algo que sea así, 7 y que sea 7, no. También hay que individualizarlo de acuerdo al paciente que tenemos. Ahora, en cuanto al perfil de lípidos, la presión arterial también hay que manejarlos. Eso es parte del control metabólico. Control metabólico no solamente es glucosa, glicosilada, sino también lípidos y presión arterial. ¿Correcto? Luego también está la descarga mecánica. La descarga mecánica son todos aquellos artefactos que están creados para disminuir la presión en la herida. Entonces, siguiente. Entonces existen varios sistemas de descarga. Este de aquí es el yeso de contacto total. Es un yeso que lo aplican los traumatólogos. Generalmente se hace una abertura donde está la herida. La cosa es que la herida no se presione, porque muchas veces el fracaso de la herida, ya hemos controlado metabólicamente al paciente bien, no está infectada la herida, tiene buen pulso y la herida no cura. Y no cura porque el paciente, al no sentir, sigue presionando y caminando sobre esa herida, y esa herida pues nunca va a curar así. Entonces, al tener este yeso de contacto total, impide que la herida se siga presionando y eso permite la curación más fácil. Entonces acá vemos otro yeso de contacto total, acá están las heridas, acá le han puesto unos taquitos para mayor comodidad del paciente, para que pueda sentar en el piso. Sin embargo, el yeso de contacto total es lo más adecuado. Sin embargo, no siempre es factible ponérselo a los pacientes porque muchos diabéticos se incomodan de tener el yeso de manera permanente. Entonces se creó este yeso, bueno, esta prótesis,
que es temporal, transitoria. Estas son de las que se desabrochan y se quitan. Sin embargo, se vio que si bien los efectos y los beneficios eran los mismos, permitían la curación del pie diabético, esta era menos, porque en esta el paciente lo tiene definitivamente y él no se lo puede quitar. En cambio en esa el paciente sí se lo tiende a quitar y por lo tanto la curación se va a retrasar porque el paciente va a seguir pisando mal. Luego también se creó la presencia de ciertos zapatos. Estos son zapatos en cuña. Por ejemplo, la herida acá estaría en el talón. Entonces el mayor peso se enfoca en la parte del medio pie y el antepié. En cambio acá la herida está a este nivel, metatarsianos. Entonces el mayor peso se enfoca en el medio pie y en el retropié, en el calcáneo. Sube por favor, atrás. Luego también está el cuidado de heridas. Primero que nada, debridar. Todo lo que está muerto hay que sacarlo, ¿correcto? A menos que sospeche que haya gangrena, que haya pulsos ausentes. En ese caso, primero siempre es el procedimiento de revascularización antes de tocar esa herida. Y las curaciones se hacen sobre todo con dos cosas. ¿Con qué se cura el pie diabético? ¿Qué materiales se utilizó? Isoline, yodo, suero fisiológico, jabón. Ya, correcto, eso está muy bien. Ya se ha visto que el isoline o los componentes que tienen yodo ayudan a retrasar la cicatrización, por lo tanto no se aplican en el pie diabético, ¿correcto? Ahora acá hay una parte que dice curaciones avanzadas. La curación avanzada no es parte del tema de esta exposición porque es largo también, pero es todo uso de apósitos o parches para permitir la curación de la herida. Y ahí tenemos sobre todo los parches de arginato de calcio o los parches de plata, que tienen antibióticos y mejoran la cicatrización también de las heridas. Luego tenemos el tratamiento de las infecciones, que el antibiótico se da una terapia empírica y luego se cambia a una antibiótico-terapia según el cultivo que se haya tomado. Los procesos de revascularización, que son angioplastía o bypass, de acuerdo al grado de alteración que tenga el paciente. Y siempre prevenir amputaciones, evaluando periódicamente al paciente y usando un calzado adecuado. Siguiente. Dale otra. Ya, en cuanto a las antibiótico-terapias, como les indiqué, lo general es heridas leves, moderadas o severas. Siempre dividiré esa herida para dar el tratamiento antibiótico. Lo que más vemos es que en las heridas leves es el Staphylococcus aureus meticilino sensible el que más invade estas heridas. Por lo tanto, el tratamiento es usualmente dicloxacilina, clindamicina, cefalexina, vía oral. Sin embargo, en estos pacientes también puede haber estreptococo y el tratamiento igual, sigue siendo igual. Dicloxacilina, clindamicina, cefalexina o ácido clavulánico con amoxicilina. Y cuando sospecho de que es un Staphylococcus aureus meticilino resistente, el tratamiento, y hay una infección leve, el tratamiento sería con doxiciclina o cotrimoxazol. ¿Cuándo sospecho que, alguien sabe cuándo sospecho de una infección por Staphylococcus aureus meticilino resistente? Claro, paciente que haya estado anteriormente hospitalizado, paciente que viva en un asilo enclaustrado, correcto, y pacientes que ya han tenido antecedentes de amputaciones. Ahí sospecho un Staphylococcus aureus meticilino resistente. Si la infección es leve, doxiciclina con trimoxazol. Y si la infección es moderada, severa, debería usar antibióticos más potentes como vancomicina inclusive. En el caso de las infecciones moderadas, oral si la herida es poco profunda y parenteral si la herida es profunda y hay sospechas de osteomelitis. Entonces los antibióticos ahí los tienen enumerados, ya los pueden revisar, y cuando sospechamos que es Staphylococcus aureus meticilino resistente. El 1 ya los ocupamos, ¿ah? Ya estamos terminando. Gracias. El tratamiento es parenteral. Generalmente en este tipo de pacientes siempre se suma, con infecciones severas, es decir, con CIRS y herida en el pie, se suma MARSA y se suma Pseudomonas aeruginosa. Por eso es que nuestro tratamiento siempre va acompañado de vancomicina y ceftazidima o vancomicina y imipenem, que es lo que utilizamos acá usualmente. Siguiente. Y como les decía, lo principal en el paciente que es evaluado por pie diabético es la prevención. Primero que nada, educar al paciente sobre qué debe comer, qué no debe comer, cada cuánto tiempo tienen que venir a sus controles. Indicarle al paciente que se debe revisar diariamente los pies, sobre todo al dormir. Evitar caminar descalzo, un corte adecuado de uñas, un uso de calzado adecuado y hacer un control glucémico estricto, que como les decía, no solamente es glucosa, sino también es lípidos y presión arterial.
¿Cómo es el corte adecuado de un paciente que tiene diabetes? ¿Cómo debería cortarle la uña? ¿Sí, circulito? ¿Cuadrada? ¿Quién da? ¿Triangular? ¿Redonda? Siguiente. Primero que nada, al vigilar los pies en la noche, también indicarle a los pacientes que tienen piel reseca o presencia de fisuras el uso de cremas humectantes o el uso de cremas con urea al 10%, que eso ayuda bastante. Y si tienen hiperkeratosis, indicarle cremas con urea al 20% para ayudar a disminuir la hiperkeratosis. Siguiente. En el caso de las uñas se cortan en línea recta, no circular, sino recta. Y en el caso del zapato, siempre preferir zapatos de bota, de punta ancha, no punta delgada, porque eso va a hacer que los dedos se acabalen. Siguiente. Ya. Sé que no se ve, pero ese pie diabético, ¿cómo lo catalogan? ¿Qué Texas sería, por ejemplo? Les digo que es superficial. Cero. Cero. Muy bien. ¿Ven que haya infección? Yo veo que por acá está eritematoso. Sí, sí, sí. Entonces es un cero. Estadio. ¿Recuerdan que les dije que el B es infección, el C es isquémico y el D es con infección e isquemia? Entonces, Sí. este punto negrito es como una costra que se ha formado, pero no llega a ser una herida. Claro, sería un 0B, o sea, una herida superficial con signos de infección, pero sin signos de isquemia. ¿Correcto? Entonces, ¿qué hago en esta herida? ¿Qué harían con el paciente? Les viene un paciente a su, qué sé yo, están ya en sus serums, en una posta de salud, les viene un paciente diabético con esa herida. ¿Qué hacen? Antibiótico, ¿correcto? Porque en mi posta no voy a poder hacer cultivo, ¿no es cierto? Que sería lo adecuado. Entonces, ahora, el paciente no tiene fiebre, es una celulitis local. Como ven, esta es la herida y el eritema llega a menos de 2 centímetros, entonces sería una infección leve. Correcto, entonces en este paciente sería solamente tratamiento antibiótico vía oral, curaciones y reposo. Siguiente. Entonces, como decían, es un Texas 0B, es una úlcera superficial. La lesión se curó simplemente con descanso y cuidados del pie. Siguiente. Ahora tengo este paciente que me viene con esta úlcera. Como ven, hay hiperkeratosis circulante, bordes rosaditos, solamente es piel y grasa porque el músculo está indemne. ¿Qué tipo de úlcera es? Grado 1. 1. No se ve bien, pero acá hay un proceso de enrojecimiento, hay un eritema. Igualito, el paciente no presenta fiebre, no presenta taquicardia, no presenta ninguno de esos signos. Entonces sería un Texas 1B. Atrás. Ya, entonces en este paciente, ¿qué harían? Lo manejan en casa, lo hospitalizan. ¿Sí? Como les dije, es una úlcera superficial, no pasa de músculo, solamente es piel y grasa. Piel, grasa y una infección que es aparentemente leve. Curación, antibiótico y casa. Y sí revolverlo cada cierto tiempo de manera frecuente para ver que la herida esté curando. Sí, sigue siendo vía oral porque si te das cuenta, el eritema solamente está acá, o sea, es menos de 2 centímetros. Tenemos este paciente, gran úlcera, se ve los tendones musculares, se ve músculos. ¿Qué Texas es? 2. 2, 3. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? 2. ¿Ya? ¿Quién dice 2? Levanten la mano. Ya. ¿Por qué 2, Alexandra? Porque no se ve eso. Perfecto. No se ve una úlcera profunda, ¿no? Solamente se ve que convierte el músculo, pero sería 2. ¿Y qué sería? A, B, C, D. Asumimos que está infectado por la profundidad, ¿no? Sí, no se ven bien los signos de fibrosis porque en este caso al paciente ya le han ido quitando los tejidos desvitalizados.
Entonces asumimos que es un 2B. Siguiente. Sí, Texas 2B, una herida dorsal del pie diabético después de debridamiento. Si hubo una infección estreptocócica, o sea, si está infectado. Pareciendo isquemia. Retrocede, retrocede, retrocede. Retrocede. Si ustedes se dan cuenta, el dedo está bien rojizo, ¿correcto? Hay una hiperemia. Las uñas sí están de otro color, pero aparentemente sean por cambios distróficos, o sea, asociado a hongos, ¿correcto? Entonces no es isquémico, ¿correcto? Porque sí hay circulación aparentemente. Siguiente. ¿Y esta qué grado es? 3. Porque es la que tiene el hueco. Si meto la pinza llego al hueso, entonces es un grado 3. Y también como llegó a hueso, hay osteomielitis, ¿no es cierto? Entonces es una 3. B, correcto. Entonces en esta paciente que tiene una úlcera profunda que involucra hueso, ¿qué hace? ¿Interno? Lo hospitaliza. Sí, lo- sí. Claro, lo hospitalizamos para dar tratamiento endovenoso, ¿correcto? Simplemente por la profundidad y por el daño a hueso. Siguiente. Y tengo este paciente. Ven una úlcera necrótica que invade parte del dedo y parte de lo que es metatarso. Ven que hay una eritema circundante. 3. D. O sea, es infectada isquémica. Pero si no hay hueso ahí. ¿Es 3? Es 2. 2 o 1. Si se dan cuenta, la necrosis es superficial. No es que esté invadiendo un... 1. Ya, es superficial, pero no tan superficial para que sea bien, ¿no? Claro, sería un Texas 2. ¿De qué? D, D. B, C, D. siguiente. Y es un Texas 2D, es un paciente de pie diabético con una úlcera que se extiende a las capas profundas con signos de infección local. Es decir, no había CIRS. Celulitis y necrosis. Esta lesión se curó por completo después de una estancia hospitalaria que requirió quitar el tejido necrótico, dar tratamiento antibiótico y no amputó. Como vieron, es un Texas 2D, por eso es que no me lleva a la amputación. Usualmente la gran mayoría de Texas 3D, esos usualmente terminan en amputación. Siguiente. Y ahora tienen este paciente. 2. Grado Ese es 2, 3. 2. Mira que es todo el dedo del pie. 3. Ya hemos dicho que a veces no se ve la úlcera, no se ve el hueco, pero sí se ve pues que hay compromiso de todo un dedo del pie. Entonces se supone que ese dedo ya está todo gangrenado. Entonces ya asumimos hueso. que es profunda. Entonces sería un Texas 3, 3. D. A, B, C, D. D. Perfecto, es un Texas 3D. Siguiente. ¿Y con este paciente qué haría? ¿Lo mando a su casa? Banco. Hospitalizo y doy tratamiento antibiótico de amplio espectro. En este caso, ¿qué usaría? Vancomicina. Vancomicina e imipenem o vancomicina y ceftazidime, una terapia combinada en este paciente. Sí. Sobre todo porque en este paciente sí hizo compromiso sistémico. Fue un paciente que entró con herida, que ya vieron, entró con fiebre, taquicardia, taquimia, hemograma 15.000. Entonces, sí es un paciente que sí requirió tratamiento antibiótico de amplio espectro endovenoso. Entonces, el pie diabético es una complicación compleja, por lo que ya hemos visto alrededor de toda la exposición, discapacitante y costosa. Pero felizmente es prevenible con los cuidados adecuados. Por eso es que en ustedes más lo que quiero que quede de la charla, aparte de la clasificación, es que es prevenible. Y se previene revisando los pies, buscando deformidades, buscando que no tenga neuropatía o enfermedad arterial periférica, y cortando bien las uñas usando el calzado adecuado. Su detección y manejo temprano reducen las amputaciones notoriamente y el enfoque multidisciplinario es clave para mejorar la calidad, sobre todo en un paciente ambulatorio, endocrinología, podología. Siempre tenemos que ir de la mano. Creo que eso sería todo. ¿Hasta aquí tienen alguna duda?
Y ahora sí me pueden aplaudir. Bien. Entonces terminamos, no hay más dudas.